Ya estamos live. Hola. Vamos a dar unos minutitos en lo que la gente se va conectando. Son las 12:58. Hola a todas las personas que están sintonizando este nuevo live de Proyecto Matria. Estamos dando un par de minutitos en lo que otras personas se conectan y en breve comenzamos. Ya hay unas cuantas personas en lo que comenzamos, pues vamos un poquito a explicar para las personas que nos están sintonizando por primera vez. Estos lives son parte de nuestra campaña y de nuestro trabajo con la línea de emergencia que creamos en Matria en respuesta al coronavirus y al periodo de cuarentena y los riesgos que implicaba para las mujeres en situaciones de violencia de género. Así que esto es parte de nuestra campaña. Estamos para ti, como están viendo el hashtag en pantalla. Y es el cuarto de una serie de lives que hicimos para poder hablar sobre la violencia hacia las mujeres, sobre los factores de protección, los factores de riesgo, pero también buscando cosas bien prácticas que tanto las mujeres como las comunidades y las familias pudieran saber qué hacer si se encontraban con una situación de violencia. Para quienes no tienen el número de nuestra línea de emergencia anotado, es el 787-489-0022, y si buscan en nuestra página en Proyecto Matria, hay un post que está fijo en la parte superior de la página y ahí está ese número de teléfono que, como siempre, le pedimos que lo compartan con todas las mujeres que conozcan, porque no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y necesitamos que este número y esta línea de emergencia sea conocida por todas las mujeres en Puerto Rico y todas las personas solidarias, más allá de las personas que tienen acceso a redes sociales. En los primeros lives, en los pasados lives, hablamos de cosas tan simples como cómo identificar una situación de violencia de género, de violencia doméstica, cuáles son esos tipos de violencia, por qué ocurren, cómo se manifiestan. Hemos hablado de los estereotipos de género, hemos hablado también de cuáles son las cosas que nos indican que hay peligro en una situación de violencia doméstica o de violencia de género. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que mirar y estar pendientes para saber que hay que hacer una llamada a una línea de emergencia al 911 o que hay que colaborar para sacar a esa mujer del sitio donde esté con la parte agresora? Hablamos también de cómo pueden ser las respuestas comunitarias a esa violencia hacia las mujeres, qué cosas puede la gente común y corriente, como mucha gente de las que nos puede estar viendo o gente que nos verá en el futuro, verá estos lives, qué pueden hacer si no son especialistas en el trabajo de violencia de género, pero si les interesa el tema, si son solidarias, ¿qué pueden hacer para prevenirla y para ayudar a alguien que esté en una situación así? Entonces, hoy queríamos hablar sobre qué elementos deben existir en una intervención en una situación de violencia de género. Porque todas y todos sabemos que muchas veces cuando una mujer se encuentra en una situación de estas o algún familiar quiere apoyar a una mujer, la primera pregunta es: ¿a quién le debo pedir ayuda y qué debo esperar de esa intervención? Las mujeres se preguntan eso: ¿qué será lo que me van a preguntar? ¿Qué será lo que va a pasar ahí?
Bueno, pues en Matria llevamos 16 años trabajando estas intervenciones y en esos 16 años nosotras hemos ido construyendo un modelo que se basa en la perspectiva de género, pero además en un concepto de derechos humanos amplio. Eso quiere decir que cuando atendemos una situación de violencia hacia una mujer, no estamos mirando exclusivamente el evento violento, estamos mirando el entorno y cómo otros factores como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso a servicios legales, la distancia geográfica de centros de ayuda, cómo todas esas cosas influyen en ese proceso de esa mujer y cuáles de esas cosas ayudan a que salga más rápido de la situación y cuáles cosas atrasan. Nuestro modelo es un modelo que van a conocer entonces ahora a través de lo que vamos a estar conversando con José Galarza, que es nuestro coordinador de servicio directo, y con Enid Pérez, que es una de nuestras manejadoras de casos. Ella y él, los dos, han trabajado directamente con participantes de Matria por muchos años y además han estado estudiando el tema porque los modelos como el que nosotras utilizamos son modelos dinámicos, lo que quiere decir que nuestro modelo de intervención de ahora no es el mismo modelo de 16 años atrás cuando Matria empezó. En el proceso hemos ido aprendiendo, hemos ido haciendo ajustes, hemos ido mejorando porque aprendemos también de nuestro trabajo cotidiano con las participantes. Así que ya se ha conectado bastante gente. Bienvenidas y bienvenidos todos a este live. Así que vamos a comenzar. Nuestra intención es que al final de este live ustedes tengan una idea, como les dije ahorita, de qué debería esperar una en una intervención adecuada en un caso de violencia de género. Y con eso vamos a saber también qué cosas no se deben hacer en una intervención de esta índole, ¿verdad? Porque nosotras creemos en el apoderamiento, no en el asistencialismo, y creemos en modelos basados en ciencia y en investigación, no en modelos que la gente se inventa, ni en modelos basados tampoco en ninguna práctica religiosa, porque eso no es adecuado a la hora de intervenir en situaciones de violencia de género. Así que bueno, insistimos, ¿verdad? Yo sé que esto lo hemos dicho en todos los lives anteriores. La violencia doméstica es una consecuencia de la desigualdad por género. Por eso nosotras decimos constantemente, la equidad es el antídoto a la violencia de género. La equidad también es el antídoto a la violencia hacia las personas de las comunidades LGBTIQ. Y quiero aclarar que en esta presentación, cuando hablamos de mujeres, estamos considerando a todas las mujeres, incluyendo las que son parte de las comunidades LGBTIQ, y que las intervenciones con personas de las comunidades LGBT tienen unas particularidades también que hay que atender, porque no podemos decir que si las mujeres heterosexuales entre sí no son iguales entre ellas y ellos, mucho menos son iguales entre ellas y ellas, las personas de las comunidades LGBTIQ, y eso también nosotras lo consideramos en nuestro modelo. Así que bueno, cuando trabajamos la violencia hacia las mujeres, sabemos que tenemos que identificar las desigualdades y cómo esas desigualdades las ponen en una posición de vulnerabilidad para ser víctimas de violencia. Eso hay que reconocerlo. Alguien que va a intervenir en un caso de violencia de género y no reconoce que esa es una realidad que viven las mujeres, no va a tener las herramientas adecuadas para trabajar ese caso, porque va a estar dejando fuera del proceso de intervención la razón misma por la cual ocurre esa violencia en una relación de pareja. También hay que entender cómo los estereotipos y los roles de género influyen en ese proceso de convertir a las mujeres en víctimas de la violencia. Quien ha visto novelas mexicanas aquí, bueno, ahora son las árabes, pero mi generación veía las novelas mexicanas, sabe de la típica escena en la cual viene este macharrán, se sienta en la mesa, la mujer le pone el plato de comida y él prueba la comida y ¡ja!, la tira al piso y empieza a gritar porque la comida está fría. Y esa es la excusa para golpear a la mujer. Esos son roles estereotipados de género. Pensar que la mujer está para servirle al hombre y tener el plato de comida cuando llegue del trabajo. A lo mejor muchas de nosotras aquí no hemos vivido eso, pero esa es una realidad que existe fuera de nuestras puertas, de las puertas de nuestras casas y de nuestras organizaciones. Hay sectores de la población que operan desde esos estereotipos de género. Y hay otros que son un poquito más sutiles, lo que tiene que ver con cómo se asumen las tareas domésticas, quién cuida a los niños, quién es la que sale a buscarlos a la hora de salida de la escuela. Todo ese tipo de cosas son roles de género y responden a estereotipos. También tenemos que en un proceso de intervención evitar la revictimización, y eso es algo que Enid y José nos van a ir explicando en el proceso. Para entendernos y tener un lenguaje común en esta presentación, nosotras queríamos traer a su atención
lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que se convierte muchas veces en controversia pública, pero no es otra cosa que aprender a analizar las situaciones que vivimos como sociedad y las de las mujeres desde esa posición particular desde la cual esas realidades son vividas por ellas. Cuando miramos las cosas desde una perspectiva de género, sabemos que hay mujeres que no van a tomar decisiones a menos que se tome en cuenta cómo sus hijos y sus hijas van a quedar parados en medio de ese proceso de toma de decisiones. Por dar un ejemplo básico que hay que tener en cuenta a la hora de analizar una situación en una intervención. La perspectiva de género es la que nos permite entender también que las mujeres viven en mayores índices de pobreza que los varones, porque socialmente se sigue pensando que aunque seamos más las mujeres estudiando, los varones suelen ser los racionales, los que pueden asumir liderato y los que por lo tanto tienen mejor acceso a pagos y a posiciones de poder. Los roles de género, ya los expliqué hace un ratito, la violencia de género no es solamente la violencia doméstica, incluye también las agresiones sexuales, el acoso y el hostigamiento sexual, el acoso callejero y otras formas de violencia, que aunque estas intervenciones de hoy las estamos explicando en el marco de casos de violencia doméstica, son fácilmente aplicables en otras situaciones de violencia de género y violencia hacia las mujeres. Y el apoderamiento es ese proceso mediante el cual las personas van fortaleciendo sus capacidades internas y comienzan a tomar decisiones por sí mismas y a perder el miedo en el proceso. Estos conceptos los van a ir escuchando durante esta presentación. Y bueno, cuando hablamos de una intervención en este contexto, yo no voy a dar una definición científica ni de libro de texto, pero sí quisiera que estén conscientes que es un proceso planificado y estructurado. Las intervenciones en casos de violencia doméstica o en casos de violencia de género no se pueden improvisar. Esa persona que se sienta frente a la mujer a atenderla tiene que tener en su cabeza un modelo específico de intervención. Tiene que saber qué cosas se pueden hacer y cuáles no, porque improvisar puede provocar la muerte de la mujer más adelante. O puede inclusive quizás no matarla, pero hacer que regrese a la relación violenta y se quede allí 10, 15, 20 años más, o sabe Dios hasta cuándo, ¿verdad? Así que es un proceso planificado y estructurado en el cual se identifica la situación que está viviendo las mujeres, se identifican sus necesidades, se exploran con ellas las respuestas y entonces se impulsan cambios positivos para que la mujer pueda ver cambios en su situación y pueda salir de la situación de violencia. Y todo este proceso es un proceso en el que estamos pensando siempre en eso que llamamos libertad. Cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de derechos humanos, en última instancia a lo que estamos apostando es a crear un mundo en el que las personas puedan vivir desde la libertad. Y vivir desde la libertad es vivir sin miedo, es sentir que se pueden tomar decisiones y saber también que seamos como seamos, tenemos derecho a vivir en paz. Y ese es el eje de nuestras intervenciones, a fin de cuentas, lo último que estamos buscando. Así que bueno, José y Enid, para comenzar con ustedes. ¿Le pueden explicar a la gente, verdad, qué es lo que incluye una buena intervención? Sí, pues partiendo de todas estas mismas definiciones que acaba Marily de compartir, en estas intervenciones, ¿verdad? Como ella menciona, son procesos estructurados, planificados. Nosotros siempre partimos de las experiencias de las personas y esperamos escuchar cuáles son los procesos, reconociendo que la persona es la experta en ese proceso. Así que nosotros nos acercamos desde un marco de acompañamiento y vamos tomando esa experiencia y buscando la forma de establecer vínculos con la persona. Ese proceso que desde el trabajo social se conoce como establecimiento de la relación profesional, pues lo vamos mirando desde la decisión de la persona también, ¿verdad? Desde qué es lo que va compartiendo. Y buscamos ofrecerle toda la información que esté disponible a la persona, con todo lo que implique, para que la misma persona pueda tomar decisiones informadas. Y luego partimos y tomamos el consentimiento de la persona y le informamos también, ¿verdad?, que todas las intervenciones y los procesos a que lleguemos van a ser confidenciales, salvo que en esos procesos la información que se brinde apunte a que hay algún riesgo para la persona o terceras partes, ¿verdad? Y en esos procesos, si ocurre, casi se rompe la confidencialidad, pero no es que se rompe, sino que se busca redes
externas para colaborar con la persona. Digamos, si necesitamos la intervención de un profesional de la psiquiatría, pues entonces se integra. Si necesitamos algún profesional de la psicología, se integra. Y es un proceso integrado, así que incluso ese vínculo y ese establecimiento de la relación profesional le garantiza a la persona que vamos a honrar completamente su confidencialidad. Y al mismo tiempo es la oportunidad para que la persona pueda abrirse un poco más a su experiencia y contar. Y se lo recordamos todo el tiempo en todos los procesos intervensivos, que es la persona quien decide, quien marca ese proceso. Y es un asunto de empatía, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre ponernos en los zapatos de la persona, en las experiencias que está viviendo. Y en ese mismo proceso vamos reconociendo las luchas y las historias que han tenido, que no han sido fáciles, ¿verdad? Y desde nuestra posición, que es una posición pues, de poder, como profesionales de la conducta, tenemos que tener bien en cuenta eso y buscamos que la persona siempre se sienta acompañada, que estamos a su lado y no que estamos en una posición de poder. Así que ese poder que quizás la sociedad nos otorga, lo transferimos a participantes para que se acuerde y tenga en todo momento, ¿verdad? Y no necesariamente participante, quizás de momento una persona que llama a la línea de emergencia, que sepa que el poder lo tiene la persona y que puede decidir cuando entienda que es el momento. Le damos valor a sus experiencias, a lo que cuenta, y procedemos desde una mirada desde una mirada de fortaleza. Incorporamos la perspectiva científica de fortaleza que plantea que todas las personas, sin importar sus historias, sus procesos, todo lo que haya vivido, tiene fortaleza. De la misma forma en que tiene áreas para mejorar, hay cosas buenas en sus procesos en todo momento. Y José, me gustaría también que Ni, por ejemplo, nos explique cómo es que ella trabaja lo de ese proceso sí de participación a la mujer en concreto, cómo es que eso se fomenta y cómo el uso del lenguaje inclusivo ayuda también a que ella se sienta parte del proceso, ¿verdad? Aprender a hablar de manera que ella se sienta identificada con ese lenguaje y esa manera en que hablamos en medio de la intervención como profesionales. Pues miren, primero que nada, validamos su historia. Eso es una parte fundamental. Trabajamos desde el amor y siempre se los recalcamos, ¿verdad? Sin importar las decisiones que ellas tomen, porque la realidad es que las validamos y no las juzgamos para que ellas tengan, fortalecer su autodeterminación, que ellas puedan tomar sus propias decisiones. Como muy bien dijo Galarza, ¿verdad? Se les da la información que ellas necesitan, se les orienta, es un proceso de apoyo y acompañamiento, pero siempre en el proceso de intervención ellas tienen y van a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así que ese proceso de intervención va también dirigido a su apoderamiento, a fortalecer su autoestima que por años, ¿verdad?, se la han debilitado, y ese lenguaje inclusivo también permite que ellas sientan esa confianza en la alianza terapéutica y que entonces también puedan fortalecer la capacidad de tomar sus propias decisiones. En la diapositiva que estamos viendo ahora y en la anterior se resume lo que ustedes han estado explicando, y entonces aparecen dos puntos que me parecería chévere que los comentaran, y es lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad de creencias espirituales. Eso para mí es esencial, y también la preparación previa a las intervenciones, lo que yo mencioné ahorita de no improvisar. ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? Mira, para mí me parece importante y me llama mucho la atención, y creo que lo debemos recalcar todo el tiempo con todos los profesionales, el respeto a la diversidad de creencias espirituales. Nosotras podemos tener nuestro carácter personal, nuestras creencias, ¿verdad? Pero eso no puede incidir en nuestro proceso de ayuda y de intervención, mucho menos con sobrevivientes de violencia doméstica. En ningún momento. Hay que respetar toda la diversidad de creencias. En nuestros procesos, tanto individuales como grupales, respetamos, ¿verdad?, esa diversidad y los recalcamos, y ellas se sienten libres de decir en lo que creen en algún momento, ¿verdad? Pero no inculcamos ninguna creencia en particular, y fomentamos inclusive que ellas puedan tener sus espacios de conexión espiritual y conexión con ellas mismas, porque eso fortalece sus procesos. Así que eso lo tenemos que tener bien en claro, y debemos, en la preparación previa de las intervenciones, es fundamental, porque no podemos ni improvisar, como muy bien ha dicho Amar y Galarza,
¿verdad? Debemos validar su proceso y que ellas sean parte de la preparación de ese proceso, que más adelante lo vamos a hablar con lo que es la parte de los planes de intervención y cómo ellas se integran a seleccionar cuáles son sus metas y sus objetivos. Garage, ¿algo que quieras añadir antes de ir pasando a la próxima sección sobre este tema? Sí, sobre este proceso de validación, nosotros trabajamos con un enfoque bio, psicosocial y espiritual, ¿verdad? Y cuando hablamos de espiritual es precisamente ese fenómeno de reconocer y aceptar todas estas fortalezas y todas estas experiencias que tiene la persona, que muchas veces vienen de la familia, desde los valores que ha adquirido a través del tiempo y de las propias construcciones buenas, positivas que ha hecho la persona, y toda la experiencia y todo el proceso de ganar en aprender cómo sobrevivir, que ha formado parte de esos procesos, y lo integramos a su proceso terapéutico de intervención. Y como parte de este proceso, ¿verdad? Nosotros integramos mucho la terapia narrativa, ¿verdad? Que reconoce todas las experiencias de la persona y todo lo que ha hecho y le hace pensar en las cosas que hizo, las decisiones que tomó o las que no tomó, pero que a la misma vez son las mismas decisiones que le tienen viva frente a ti, ¿verdad? Así que es ayudarle a que piense que ha hecho muchas cosas buenas y que podemos parte de esas experiencias integrarlas a este mismo proceso. A mí me parece interesante destacar también que cuando hablamos de intervenciones estamos hablando de posiblemente mínimamente dos tipos de intervenciones distintas, ¿verdad? Están las intervenciones que se dan en un contexto de una situación de crisis o de emergencia, cuando está esa mujer en el mismo medio de la toma de decisiones para salir de esa relación, o está en una situación de emergencia en la que su vida peligra, ¿verdad? Ese tipo de intervención es la que vamos un poco a discutir ahora. Y están estas otras intervenciones que son ya más a mediano y a largo plazo, donde seguimos trabajando con las mujeres para que se reconstruyan de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y es por eso es tan importante lo que ustedes han estado mencionando, de validar sus experiencias, validar sus fortalezas. En los dos tipos de intervenciones eso se reconoce, pero en la que es en medio de una situación de crisis o de emergencia, se trabaja lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Que son las evaluaciones de riesgo y de letalidad, que aunque lo hemos mencionado anteriormente, hoy vamos a tener un poquito más de calma al hablar de ellas, porque para nosotras en Matre es importante que la gente sepa que cuando ustedes llaman a una línea de emergencia o ustedes van a alguna organización a pedir servicios porque hay una situación de violencia en proceso, que quiere decir que la mujer todavía está en la posición de víctima, está sufriendo el daño, su vida está en riesgo, hay que seguir unos pasos bien específicos para garantizar la vida y la seguridad de esa mujer. Y luego entonces vamos trabajando también con todo lo demás, que es apoderamiento, que es esta reconstrucción interna. Así que hablando de esto de la evaluación de riesgo y letalidad, ¿quién de los dos quiere explicarnos un poquito sobre eso? ¿José? Sí, pues en estos procesos de evaluación en crisis, ¿verdad? Puede ocurrir tanto en persona como por teléfono, ¿verdad? Y sí tiene una diferencia, porque por teléfono no tenemos el control de las expresiones de la persona, cuál es el body language, qué no nos quiere decir o qué no nos puede decir por miedo. No sabemos quién está escuchando la llamada, si es que está por teléfono, o qué de lo que nosotros digamos puede poner en riesgo a la persona. Así que es un buen momento nuevamente para permitirle a la persona que sea quien exprese y que nos comunique si es seguro seguir hablando o si no es seguro seguir hablando, y nosotros desde nuestra parte le pasamos la información y le decimos, pues mira, si tú entiendes que ya no es seguro, pues puedes cortar la llamada. Se establece una palabra de seguridad, eso lo hacemos siempre, para que la persona, si llama nuevamente, sepamos que la persona nos está diciendo esa palabra, que significa que sí es seguro volver a hablar, o nos está diciendo otra cosa que nosotros podemos incluso hasta colgar la llamada, porque quizás entonces está llamando con la parte agresora que lo obligó para ver de quién era ese número, ¿verdad? Es información valiosa y eso se establece bien rápido, porque muchas veces las personas que llaman solamente tienen segundos para pedir ayuda porque la parte agresora salió de momento, o es un lapso de tiempo bien corto. Cuando está la persona frente, pues uno tiene un poquito más de información, puede indagar más rápido. En ambas instancias, como estamos hablando de una emergencia, lo ideal siempre es hacer una evaluación de riesgo y letalidad, que es un instrumento objetivo, ¿verdad?
en Matria utilizamos un instrumento que fue construido a raíz de las experiencias de participantes y filtrado por base científica, para poder tener recomendaciones y establecer indicadores de peligrosidad y nosotros poder decir, pues mira, si tiene este índice de letalidad, la recomendación es esta. Si tiene este otro, la recomendación es esta otra. Puede ir desde la ubicación en un albergue, otros servicios, conectarle con otras agencias para que reciba servicio. Quizás está llamando y solamente quiere la información, pues la información se le da. Es la persona que decide cuándo salir. Nosotros a veces pretendiendo que estamos ayudando a la persona y diciéndole, pues mira, ahora sal, haz esto, pues no es saludable. Eso es algo que nos distingue en Matria, eso no es saludable. Nosotros esperamos que la persona sea quien decida cuándo es el momento y le apoyamos en ese proceso. Ahora, la persona si quiere preparar con nosotros un plan de salida, pues lo ayudamos a la persona que pueda establecerlo, cuándo es el momento, cuándo es la hora, a qué redes de apoyo podemos contactar. Y en ese instrumento de evaluación de letalidad se va mirando si la persona que es agresora ha tenido diferentes modalidades de violencia hacia la persona o si solamente es una. Eso también varía en cuanto al nivel de peligrosidad, qué modalidades ha utilizado, si la persona tiene acceso a armas de fuego, si tiene historial previo también de violencia, si ha realizado amenazas, si ha tenido separaciones en esta misma relación previa con la persona, la reacción que la persona haya tenido, si es que le comunicó en algún momento que ha habido una orden de protección, ¿verdad? El historial de esa persona y todo este proceso. Si es una persona que ha mostrado muchos celos o muestra celos, si le restringe su libertad, si la persona tiene uso problemático de sustancias, si tienen hijos en común, si la persona ha expresado ideación suicida en algún momento, o incluso la persona que tiene de frente también lo ha hecho, ¿verdad? O si la parte agresora de momento ha intentado ahorcar a la persona, ¿verdad? Muchas veces eso es un indicador de peligro extremo y se mide en el instrumento. Pasa en muchos casos que una vez la persona sobrepasa ese límite, el límite físico, e intenta ahorcar a una persona, lo próximo que viene es una tentativa de asesinato y muchas veces que lo logre. También el hacerle daño a las mascotas y otros indicadores que nos van dando luz, información para nosotros poder orientar a la persona y decirle, mira, la realidad de este asunto es este. Y si eh, quedas en este proceso, en este momento, pudiera ocurrir esto, que la persona tenga toda la información y pueda decidir. Muchas veces una vez se da esta evaluación de letalidad y se comparte la información con la persona opta por ubicarse en albergue o no opta en ese momento porque está utilizando el proceso para ganar la fuerza necesaria o verificar cuándo es el momento, porque la persona conoce qué otros factores hay en el momento en la vivienda, en la familia, a veces aspectos económicos, a veces pérdidas que ha tenido las otras personas. Cuando hay uso problemático de sustancias, la persona sabe más o menos cómo la persona actúa cuando está bajo el consumo o cuando lo necesita también. Y es la persona sobreviviente que conoce todo ese proceso y lo tomamos en cuenta. Luego de ese proceso de establecer el plan de seguridad vienen las acciones concretas, ¿verdad? Solamente, o sea, esa evaluación de letalidad, luego se hace un plan de seguridad. Sí, me gustaría hacer una pausa ahí, José, una pausa, que vas muy rápido. A mí me gustaría tocar base con esto de la evaluación de letalidad, porque yo soy de las que pienso, y ustedes saben que en Matria, yo constantemente cuando estamos discutiendo casos que una nota que tiene mucho peligro, yo siempre pregunto, ¿hicieron la evaluación de letalidad? Que no debería ni preguntarlo, porque yo sé que ustedes lo hacen, pero es de las cosas que a mí me obsesionan, porque yo pienso que nosotras hemos visto en este país muertes o asesinatos de mujeres que se pudieron haber prevenido si se hubiera hecho una evaluación de letalidad, ya fuera por los policías que atendieron el caso, o por las profesionales de la Oficina de Ayuda a Víctimas del Departamento de Justicia, otra gente que interviene en el proceso, porque quienes intervenimos en estos casos no somos solamente las organizaciones, ¿verdad? Está la policía y hay agencias gubernamentales que intervienen. Entonces yo estoy convencida que sin una evaluación de letalidad, hacer un plan de seguridad o hacer un plan de trabajo es imposible. O sea, uno que funcione, porque sin la evaluación de letalidad se nos pueden pasar detalles importantes. Así que me gustaría entonces que Enid, desde su experiencia, nos cuente, una vez se hace esa evaluación de letalidad, cómo es ese proceso de trabajar el plan de seguridad con las participantes, ¿verdad? La gente puede ver aquí en la pantalla que nosotras
estamos diciendo lo que debe incluir el plan de seguridad, pero más que leer lo que dice aquí, me gustaría que Nick nos cuente un poco cómo es ese proceso de apoyar a una mujer para elaborar ese plan de seguridad. Mira, sí, la evaluación de letalidad y riesgo nos permite también que la participante pueda identificar diferentes estrategias o manifestaciones de violencia que ha utilizado el agresor mientras estuvo con ella o ¿verdad? Aunque hayan culminado la relación. Una vez eso nos permite que ella pueda analizar, hacemos lo que es el plan de seguridad individualizado, no todo el tiempo, ¿verdad? Se incluye en ese plan de seguridad solicitar una orden de protección. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo las mujeres están listas, la persona está lista para solicitar una orden de protección, así que consideramos todo lo que ella entienda debe incluir dentro de esas acciones para garantizar su seguridad, ¿verdad? Le ofrecemos todas las alternativas viables y que entonces ella pueda decidir. Esto es importante hacerlo antes, como dijo Amari, antes de cualquier proceso de plan de intervención o de cualquier otra acción, porque garantizamos la seguridad de esta persona. Es ubicarla en un lugar seguro, es tenerla en un lugar adecuado y que ella pueda tener sus necesidades cubiertas. Si ella va a tomar la decisión pues, de solicitar una orden de protección, apoyarla y acompañarla en el proceso. Esta es la prioridad antes de cualquier otra acción adicional. ¿Verdad? Y le permite integrar otros asuntos que a veces en la situación de crisis o de violencia se nos olvida, ¿verdad? Y se les orienta a llevar siempre, si tiene orden de protección, la copia de la orden de protección con ella, los números de teléfono donde debe llamar en una situación de emergencia, los documentos que debe tener a la mano si tiene que hacer un plan de escape y el agresor, ¿verdad?, la vuelve a ubicar aunque la hayamos ubicado en un lugar seguro. Todas esas cosas que de momento a lo mejor ella solita pues no o las ha hecho o las ha integrado y no está consciente, las llevamos a un papel y que ella lo tenga consigo por si ocurre una emergencia, ella pueda cesar su documento y poder entonces, ¿verdad?, ejecutar su plan de seguridad. Nosotras en Matria también en los planes de seguridad trabajamos con el uso de redes sociales y de otros medios electrónicos. ¿Quieren comentar un poquito sobre eso? Porque eso es tan común hoy en día que a veces la gente lo pasa por alto. A mí me parece que es ideal, se hacen recomendaciones sobre el uso de las redes sociales. La realidad es que cuando un agresor está, ¿verdad?, se culmina con el ciclo de violencia doméstica, está quizás en una erradicación de cargos, se le solicitó una orden de protección o la persona está ya de salida, el agresor va a buscar todos los medios posibles para poder seguir ejerciendo el poder y control. Y utilizan hasta lo menos que nos imaginamos. El teléfono, hasta los teléfonos de minutos, ¿verdad?, son bien peligrosos porque pueden contactar la ubicación. Si tenemos redes sociales, donde nuestras redes sociales tienen el GPS encendido, nos pueden ubicar. Si compartimos, estuvimos en Facebook, por ejemplo, que a veces pusimos estoy en tal lugar, también nos pueden ubicar. Así que nunca debemos subestimar a un agresor y pensar que a lo mejor no tiene o no sabe utilizar redes sociales o que conoce a alguien que lo pueda ayudar, porque siempre buscan cómo hacerlo. Cuando culminan relaciones, he visto casos donde culminan la relación de violencia y la forma de ejercer el poder y control es a través de los teléfonos celulares. Mensajes de texto, WhatsApp, videos, llamadas, voy a subir fotos tuyas o videos tuyas a las redes sociales, utiliza las redes sociales para entonces enviar información y que la mujer se sienta cohibida y seguir, ¿verdad?, que ella siga teniendo miedo y se sienta débil, así que hay que tener mucho cuidado con ese asunto de las redes sociales y los teléfonos sobre todo. También hay que tomar en cuenta los teléfonos de los niños y niñas y adolescentes en la familia, porque nosotras hemos visto casos también en los que esa parte agresora les regala un teléfono a los niños o niñas, amparándose en la idea de que son sus hijos y sus hijas, que tienen derecho a comunicarse, y entonces los utilizan para espiar y para saber lo que está pasando en la casa de la víctima. Y sobre esto tengo que aclarar como abogada que el derecho a relacionarse con los niños y niñas no es absoluto.
que hay situaciones en las que el nivel de peligrosidad es tan grande que los tribunales regulan en la manera en que se dan esas relaciones paterno o maternos filiales para proteger la vida de la mujer y de los mismos niños y niñas. A veces también utilizan los teléfonos para manipular esos menores, y esa manipulación a veces provoca daño también emocional y psicológico que profesionales de la conducta muchas veces evalúan, y se utilizan esas evaluaciones también para proteger a los menores, ¿verdad? Dentro de todo este proceso de violencia que no solamente impacta a las mujeres, sino a los menores que están bajo su custodia en algunos casos. Sobre ese análisis de las redes de apoyo y necesidades urgentes, me gustaría que habláramos un poquito, porque son cosas que muchas veces se pasan por alto. Yo he recibido llamadas, a pesar de que yo no soy manejadora de casos, pero esos casos que a veces consultan, y yo sé que ustedes hemos discutido casos así, en los que de momento una mujer parece estar absolutamente sola, porque la relación de violencia lo que provocó fue que se aislara de sus amistades, de su familia inmediata, o su familia la rechazó por estar en esa relación de violencia, eso lo hemos visto, o son personas de las comunidades LGBT que se han desconectado de su familia por la homofobia que había en el seno familiar. Entonces, eso de las redes de apoyo es algo que para nosotras es importante explorar, y me gustaría que habláramos un poquito de eso, porque a veces las mujeres no ven las redes de apoyo hasta que en un proceso de intervención se trabaja intencionalmente para identificarlas. ¿Qué nos pueden contar de eso? Sí, pues ayudamos a identificar cuáles son esas redes de apoyo y analizar, que pueda pensar bien cómo lo que para ella, la persona, quizás sea una buena red de apoyo, pues quizás no lo es. A veces la familia precisamente termina siendo un factor de riesgo en algunos casos cuando tenemos algún plan de seguridad, porque a veces puede pasar que quienes tú crees que te cuiden, ¿verdad? Pero la parte agresora viene, tira alguna información, alguna cascarita, y obtienen información a través de la familia. Así que ayudamos también a que pueda hacer un análisis sobre qué información compartir sobre ciertas personas, que pueda decidirlo, pero a la misma vez que pueda ver los pros y los contras de compartir toda la información, sobre todo la información de ubicación, de horarios y todo este tipo de data. Pero ciertamente, siempre hay muchas redes de apoyo en los casos y en las personas que a veces ni siquiera lo consideran. Digamos que alguna persona que le ayudó en algún momento, o que estudiaron juntas en la escuela y que se desconectaron por un tiempo, a retomar con otras personas y otras experiencias, ¿verdad? Eh, y como parte de estos procesos de violencia, muchas veces las partes agresoras a, alejan a las personas de sus redes de apoyo, precisamente, y es una de las herramientas de poder y control, y buscamos la forma de retomar con eso e integrarlos a los planes de trabajo, que va muy de la mano con el proceso de apoderamiento, eh, y se obtienen ganancias. A veces la red de apoyo es incluso relación profesional con otra organización también, o con de momento cambiar de profesional de la conducta, que te comprenda mejor tu situación, ¿verdad? Vamos ayudando también a hacer un análisis. Pasa mucho también con las personas, las comunidades LGBT, que no necesariamente comprenden los procesos que viven las personas, ¿verdad? Por más que seamos profesionales de la conducta, no necesariamente, no está garantizado que van a comprender las experiencias que vive la persona completamente, ¿verdad? Y integramos todo esto al plan de proceso de la persona, y a ese mismo proceso de apoderamiento, que la persona pueda apoderarse de eso y decir, no, espérate, esto está chévere, pero no me conviene. Yo pueda decidir sobre eso también. Enid, ¿algo que quieras aportar a eso o al análisis de las necesidades urgentes? Mira, añadiendo a las redes de apoyo también, ¿verdad? Enfatizamos mucho y las apoyamos en que ellas puedan identificar nuevas redes de apoyo. En muchas ocasiones, pues no quieren quizás retomarlo, identifican, como dijo muy bien Galarza, que hay unas redes de apoyo que realmente no son de apoyo, ¿verdad? Son tóxicas o no le permiten llevar su proceso de apoderamiento. Así que entonces enfatizamos mucho que ellas puedan establecer nuevas redes de apoyo, y eso lo trabajamos a nivel individual y a nivel grupal también en Matria, ¿verdad? Que lo estuvimos trabajando a través de grupos de apoyo. Así que ellas pueden tener esa oportunidad, y ellas siempre van a decidir quiénes van a hacer sus redes. Simplemente integramos y las apoyamos en el proceso de que ellas puedan evaluar. En la evaluación de necesidades, las que dice aquí la presentación son fundamentales en muchos casos, ¿verdad? La vivienda es lo primero, vivienda y seguridad. Es importante que trabajemos las necesidades urgentes, porque
hasta que no trabajemos esas necesidades urgentes, la persona no se va a enfocar, ¿verdad?, en un proceso de apoderamiento individual, donde pueda, ¿verdad?, integrar otros procesos también, pues, de sanación, de manejo de trauma. Así que esto poco a poco hay que ir trabajándolo con ella. Y en muchas ocasiones está el asunto de seguridad primero, vivienda y alimentos. A veces dejan hasta los asuntos de salud para lo último y no dejan de ser importantes, ¿verdad? Pero lo dejan para lo último porque su asunto de seguridad puede ser tan crítico que necesitamos primero quizás trabajar un albergue de emergencia, ubicarla en vivienda para entonces trabajar los otros asuntos que tenemos en el panorama. En muchas ocasiones tienen muchas cosas a la vez. Así que eso puede ser un reto, pero siempre le ofrecemos ese apoyo y acompañamiento para que ella no sienta que está sola en el proceso. Ok, entonces, como hablé ahorita, ¿verdad? Tenemos dos tipos de intervenciones, la que se hace para salir de la situación crítica y garantizar la seguridad de las mujeres, pero están esas intervenciones que son al mediano y largo plazo. Y nosotras en Matria, dentro de nuestro modelo, reconocemos que hay que trabajar con un plan de trabajo. De la misma manera que una intervención en sí misma no puede ser improvisada, el trabajo que se hace con una mujer a través de cierto número de intervenciones tiene que tener unos objetivos, tiene que tener unas metas, porque de lo contrario podemos estar un año con una mujer o con una persona haciendo un trabajo a través de intervenciones y al final la persona va a estar igualita que como entró porque no se ha trabajado ni con programaciones, ni con estereotipos, ni se han atendido traumas o las consecuencias de esos traumas o tantas otras cosas que es importante que las profesionales y los profesionales tengan en su mente. Así que me gustaría que entonces José y Jenny nos hablaran un poquito sobre ese proceso de desarrollar un plan de trabajo y qué es lo que debe incluir un plan de trabajo cuando queremos que esa mujer o esa persona que entró a recibir servicio siendo una víctima de violencia pueda no solamente ser una sobreviviente, sino una persona plena que al final del proceso tenga control de su vida y pueda tomar decisiones y enfrentar las situaciones que vengan en el futuro, porque esa es otra cosa que tenemos que tener clara, ¿verdad? En un proceso de intervención, una de las cosas que nosotras buscamos en Matria es que al final nuestras participantes, sean hombres, mujeres o personas de las comunidades LGBT, que nuestras participantes al final tengan las herramientas para enfrentar los retos que tengan que enfrentar en el futuro. Porque a lo mejor ahora fue una situación de violencia doméstica, pero nadie tiene control absoluto de lo que va a pasar en los próximos 10, 20, 30, 40 años, así que puede haber una situación nueva en el futuro, inesperada, que requiera que esa persona tenga destrezas para manejarla y garantizar su seguridad, y nosotras en ese periodo de tiempo que están con nosotras, tratamos de darle esas herramientas para el futuro. Así que, ¿qué nos pueden contar sobre ese proceso de hacer un plan de trabajo, las cosas que consideramos y qué debería pedirle a una persona que esté escuchándonos hoy y que vaya a estar en un proceso de intervención, no en Matria, ¿verdad? En cualquier otro espacio, ¿qué debería tener en mente cuando se esté hablando de ese proceso y de un plan de trabajo? En Matria, en Proyecto Matria, nosotros trabajamos con cada participante un proceso de apoderamiento que sí, comienza con una serie de talleres de apoderamiento que va ayudando a la persona a reconocer todas las experiencias que ha tenido, a conectar con sus sueños, quizás a reconectar con sus sueños, con lo que quizás de momento dejó de plano en algún momento porque se dedicó lamentablemente con los estereotipos sociales, ¿verdad? Culturales, a la crianza de los hijos y se desconectó de sus procesos, de lo que quería, se le ayuda a que conecte con esas metas y nosotros nos conectamos con ese proceso y en esa, de la persona reconocer dónde se visualiza ahora, en qué lugar está de lo que estaba antes de la situación, dónde está ahora y hacia dónde se va a dirigir, pues vamos creando un plan. Vamos a ver, estableciendo cuáles son las metas, qué es lo que tú quieres lograr y qué es lo otro que nosotros vemos como factores que atraviesan a la persona. Esto, utilizamos el enfoque de los determinantes sociales de la salud, que son todas esas situaciones que vive la persona y que la atraviesan y que finalmente terminan determinando su vida, como por ejemplo la calidad del agua, el acceso a servicios de salud, el acceso a oportunidades de empleo, el acceso a poder político, ¿verdad? Y todo esto lo miramos en contexto de que la persona pueda alcanzar el disfrute de sus derechos humanos. Ese es nuestro fin último, ¿verdad? Y todo este modelo va buscando que la persona pueda
en última instancia, pues ser autosuficiente. Así que vamos mirando y creando en ese plan la atención a la salud física y emocional de la persona, conectamos con redes de apoyo profesionales para poder trabajar con esto, claro, siempre con el consentimiento de la persona, ¿verdad? El manejo de las relaciones familiares y de la comunidad y cómo inciden sobre sus procesos, tanto lo que la persona da hacia afuera como lo que está recibiendo. Eh, un examen de las necesidades básicas de la persona, en qué estatus están, si necesita entonces de momento recibir algún tipo de asistencia económica mientras se da estos otros procesos que la persona estudia, trabaja, desarrolla su propia empresa y se va desconectando de todo el sistema asistencialista a un sistema autosustentable. Y que vaya poniendo en práctica todo este plan en movimiento. Nosotros partimos de que la persona, como es experta en su proceso, si la persona va más rápido, pues nosotros vamos más rápido. La persona se alenta un poco, nosotros nos alentamos un poco y la participante entiende que nos hemos puesto más lentitos porque también se ha puesto lentita su proceso. Así que nosotros reconocemos eso, lo validamos, recordamos de vez en cuando con mucho amor y reconectamos nuevamente con el plan para continuar hacia la autosuficiencia. Eh, Se trabaja con el manejo de los miedos, de los estresores. El miedo es una de las experiencias más difíciles del ser humano. El miedo puede inhibir tu aprendizaje, tus posibilidades de cambio, puede inhibirlo todo. Y poder manejar los miedos para que puedas afrontarlo y reconocer otras posibilidades pues fundamental y lo trabajamos todo el tiempo dentro de estos planes de trabajo y buscamos la forma de que pueda la persona hacer una reprogramación de sus procesos y todo ese plan que lo tenga y forma parte de la persona, que se sienta apoderada sobre ese mismo plan y sepa lo que estamos haciendo. Así que todo esto que nosotros hacemos, lo hacemos con la persona y no simplemente lo escribimos y se lo damos. Ya está. Es una construcción que la misma persona va haciendo y lo va construyendo desde que va tomando esos talleres de apoderamiento. Y eso es lo más interesante porque quien crea algo le tiene más cariño, ¿verdad? También, y se conecta más con los procesos. Sí, sí. Esto es un plan que crea participantes. Nosotros estamos al lado con la persona. Es más bonito, es más real y así lo hacemos en Matria. Sí, me alegra que hayas dicho eso. Y sobre el tema de los miedos, bueno, ¿verdad? Nosotros tres aquí sabemos que a veces el miedo hace que las participantes casi echen a correr de momento durante el proceso. Y no porque nos tengan miedo a nosotras, ¿ok? No es porque nos tengan miedo a nosotras, es que a veces en el proceso, y esto nos pasa a todas y a todos, aunque no estemos en una situación de violencia, en el proceso de mejorar como seres humanos, pues tenemos que enfrentar los miedos que traemos de la infancia o de experiencias pasadas, los que vamos construyendo porque el entorno nos dice que hay que tener miedo a ciertas cosas. Y la tendencia cuando nos da miedo es a decir, pues no voy a bregar con eso, no lo quiero tocar, y entonces me retiro del proceso. Nosotras en Matria también hablamos de los famosos saboteadores. Todas nuestras participantes esas palabras las reconocen, que es cuando esos miedos se convierten en un saboteador. Y a veces el miedo se expresa desde la voz de nuestra mamá o de una amiga o de nuestros niños y niñas que de momento nos dicen cosas que activan ese chip del miedo y de hacernos dudar si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y se nos olvida que en un proceso de cambio y de apoderamiento, pues dan trabajo. O sea, nadie ha dicho que sea fácil. Estas cosas dan trabajo y requieren un esfuerzo muchas veces extra al simplemente seguir por la vida viviendo como siempre hemos vivido. Entonces, Enid, cuando tú te has encontrado con esas participantes o esas participantes que de momento están en esa situación de miedo y quieren como que echar a correr, se nos esconden, ¿cómo es ese proceso de traerles de nuevo, verdad? Y confrontarles sanamente con esos miedos. Pues mira, yo les reconozco siempre, ¿verdad? Que puedan tener miedo en sus procesos. En muchas ocasiones tienen unos miedos hasta del mismo proceso judicial, sobre todo, ¿verdad? Así que se los reconozco, las valido y las acompaño y les dejo saber siempre que independientemente de su decisión, si en ese momento ella no está lista porque el miedo, ¿verdad? No le está permitiendo tomar una decisión, yo voy a estar con ella acompañándola precisamente para fortalecerla. Y que cuando ella esté lista, entonces vamos a trabajar pues en la decisión que ella tome. Así que lo reconozco, trabajamos mucho las emociones.
desde el manual de apoderamiento, y lo integramos mucho a las intervenciones individuales también, y ahora a distancia, donde fortalecemos cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Según pienso, voy a actuar, y según pienso, siento, y según siento, ¿verdad? Actúo. Así que trabajamos mucho esas emociones y sobre todo el miedo, para que ellas comprendan que aunque a lo mejor ahora el miedo no me permita tomar una decisión, ella pueda confrontarlo y entonces pueda más adelante tomar sus propias decisiones y manejar sus propios asuntos. Me gustaría dar aquí un poquito hacia atrás, tomando en cuenta que nosotras tenemos un grupo bastante grande de participantes de las comunidades LGBT, ¿verdad? Y entonces ahorita pensé mencionarlo y se me pasó, y ahora me acabo de acordar que lo dejé eso en el aire. Y es que cuando estábamos hablando de la red de apoyo, y ahora mismo hablando de esto del miedo, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con personas de las comunidades LGBT y las múltiples violencias que reciben, esa mirada requiere darse desde otra perspectiva, porque no estamos hablando del típico caso que la gente tiene en su cabeza cuando piensa en una situación de violencia doméstica o de violencia de género. Nosotras hemos tenido participantes a través de los años que han sobrevivido inclusive situaciones de trata humana, ¿verdad? O situaciones de agresiones y violencia por parte de gente de su familia. Y a eso se le une el estigma al que le han hecho pensar que conlleva el ser parte de las comunidades LGBT. Entonces ahí, cuando hablamos de las redes de apoyo y los miedos, me gustaría que ustedes comentaran un poco, porque sé, ¿verdad? Lo sabemos en materia, ustedes han atendido participantes. José estuvo un tiempo trabajando como manejador de casos en Gaia Arcoíris, que es nuestro programa de vivienda transitoria, y Ankar es coordinador de servicio directo, sigue en contacto con el manejo de todos los casos, y sé que Enid tiene participantes también en el programa de vivienda permanente que vienen de las comunidades LGBT, y no quisiera pasar eso por alto, porque para mí es bien importante que la gente esté consciente que en Matria las comunidades LGBT son parte de nuestra comunidad de aprendizaje, de nuestro proceso de trabajo y de la gente en la que nosotras estamos pensando cuando trabajamos nuestros modelos. Sí, pues efectivamente, en la experiencia de las comunidades LGBT, todos los factores que nosotros pensamos comúnmente, de momento si pensamos en una red de apoyo, pensamos en amistades, pensamos en mamá, en papá, en hermanos, hermanas, pensamos en la iglesia, pensamos en la comunidad. Pues cuando hablamos muchas veces con las poblaciones LGBT en el manejo de todas estas situaciones, todas las anteriores que acabo de mencionar no son redes de apoyo necesariamente. Y muchas veces quienes tú esperas que te proteja es quien más te victimiza, o la situación que tú vives surge precisamente desde ese núcleo, el de amistades. Así que muchas veces la persona, para sobrevivir, se aleja por completo de todos esos núcleos y entonces se encuentra sin redes de apoyo, y estamos nosotros desarrollando un plan para apoyar a la persona a crear nuevas redes de apoyo. Y muchas veces la interacción con pares es una buena clave en estos procesos, ¿verdad? Y conectamos a la persona, ayudamos a que se conecte con grupos de apoyo, de personas que viven experiencias similares, y ahí a veces surge la red de apoyo. A veces surge una amistad, surge alguien que conocen en ese nuevo entorno de cero, donde nadie más me conoce, y de la mano con todos los procesos posteriores también de apoyo con el cáncer empleo, manejo de asuntos de identidad y de papeleo. Hay personas que cambian sus nombres por un asunto de seguridad, y hay personas que cambian el nombre para que el nombre coincida con su identidad también. Y todas estas son experiencias sumamente reales que inciden sobre la vida, las emociones, incluso cuánto puede vivir o no una persona de las comunidades LGBT dentro de todas las diversidades. En Matria nosotras hablamos de las comadres y los compadres, ¿verdad? Entonces me gustaría que Edith nos hable de eso, porque las veces que yo he sido testigo de la interacción de participantes nuestras, a veces entre ellas LGBT todas, pero a veces también participantes de las comunidades LGBT con el resto de participantes, y esa integración a mí me está siempre tan bonita, tan esperanzadora. Entonces me gustaría que Edith nos hablara un poquito también de esa experiencia y cómo eso ayuda en el proceso de sanación.
Sí, mira, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones que yo he podido tener en este proceso en Matria, ver cómo se pueden integrar, cómo en situaciones de emergencia, de desastres como lo fue el huracán María, la situación de los temblores y ahora, ¿verdad?, la situación de la pandemia, cómo esa red solidaria se ha establecido a través de la alianza de comadres y compadres y han podido respetar la diversidad, porque se respetan, la interacción es un aprendizaje a un nivel, sientes esa sinergia, eh, se mantienen en contacto y en muchas ocasiones en nuestros pueblos adyacentes, ¿verdad? Porque la oficina central está en Cagua, pero como a veces yo llamo y me dicen, no, es que ya yo resolví de lo que tú no, por ejemplo, las compras que hemos repartido ahora con la situación de la pandemia. Mira, Ni, yo de esta compra que me enviaste, le di a la vecina o le di al vecino y han establecido unas nuevas relaciones interpersonales que son sus nuevas redes de apoyo. Así que no solamente compare, sino que han podido apoderarse y no les tenemos que decir nada. Siguen trabajando esas redes solidarias a distancia y eso ha sido fenomenal. En cada espacio, cada grupal que podemos crear, lo vemos, lo sentimos y lo expresan así en Matria y en otros espacios, así que van promoviendo ese apoderamiento en otros espacios. En muchas ocasiones, pues la familia que a lo mejor no era red de apoyo pueden reconectar, no en todos los casos es así, pero hay familias que han podido reconectar con su propio proceso individual. Hacemos ese proceso individual con participantes y participantes se apodera y puede reconectar con su familia. Así que eso es parte de las satisfacciones que vemos en nuestro trabajo de apoderamiento de nivel individual, del micro al macro. Muy bien. Eso me gusta que lo compartamos porque a veces la gente relaciona a Matria con el trabajo con las mujeres exclusivamente, ¿verdad? Entonces, que se invisibiliza el trabajo que nosotras hacemos con las comunidades LGBT y ahora con las comunidades rurales también. Y eso tiene su razón de ser, porque Matria desde el día 1 sabíamos que nos tocaba hacer un trabajo a favor de la equidad, y cuando tú trabajas por la equidad y te identificas con una agenda de derechos humanos, llega un punto en el que tú sientes que tienes que trabajar por todas y todos. Claro, nosotras tenemos perspectiva de género, nosotras nos hemos especializado en unas poblaciones en particular, pero en el camino hemos tenido que ir aprendiendo y abriendo el abanico de servicios y de poblaciones a las que atendemos, porque los tiempos en Puerto Rico lo han requerido. O sea, en Puerto Rico por muchos años la gente pensaba que las comunidades LGBT quedaban al margen de las discusiones sobre violencia doméstica, o que lo que les pasaba se lo merecían, o que nacieron para ser trabajadoras y trabajadores sexuales. Todos esos son estereotipos tan terribles como los que aplican a las mujeres heterosexuales, ¿verdad? Sobre sus funciones en el hogar. Y en el caso de las comunidades que viven en pobreza, pues ya sabemos que hay toda otra serie de estereotipos y de prejuicios de clase, ¿verdad? El pensar que son personas mantenidas, que son personas ignorantes, cuando son personas negras se le atribuyen otras características también que estigmatizan y les hacen más pobres y les privan de oportunidades. Y nosotras hemos ido con el paso de los años creciendo, porque si tú amas la humanidad, tú tienes que ir expandiéndote para ser inclusiva en los procesos, y eso ha sido parte del proceso en Matria. Me gustaría que por último habláramos un poquito del tema del asistencialismo, ¿verdad? Porque antes de contestar algunas preguntas que han ido surgiendo en la página sobre el asistencialismo, porque todavía yo peleo muchísimo cuando veo, se supone que una no juzgue, pero pues a veces yo juzgo. Ni se ríe, pero a veces yo veo organizaciones que los servicios que dan son asistencialistas. Y un servicio asistencialista es el que no deja que la persona tome decisiones, y a veces antes de que la persona exprese una necesidad, le están resolviendo algo que la organización cree que es una necesidad, y no permiten que la persona piense por sí misma, desarrolle destrezas, vea su fortaleza, y a lo mejor sí le resolvieron al momento. A lo mejor sí la persona necesita una casa y ¡pum!, le pusieron una casa. Pero si no se trabaja con el apoderamiento, esa persona entonces sale de una relación
con una persona agresora a una relación de dependencia con una organización o con una profesional, porque a veces ni siquiera con la organización, es una relación de dependencia con una profesional que se encargó de hacerse indispensable en la vida de esa mujer o de esa persona que está pidiendo servicio. Entonces me gustaría que ahora, como para ir cerrando, antes de entrar a las preguntas, habláramos un poquito de la diferencia entre un proceso de intervención basado en el apoderamiento y uno basado en el asistencialismo, que ya ustedes lo han ido explicando, así que es más o menos como que resumir para que la gente lo pueda ver claramente. Sí. Pues un proceso basado en el apoderamiento es aquel que considera la opinión, los deseos, las expectativas y el plan que va desarrollando la misma persona, versus uno que está figurado desde el asistencialismo, busca darle todo a la persona y que la persona siente que tiene todas sus necesidades satisfechas, pero ¿qué ocurre luego? Si la fuente de suministro de ese factor se desconecta, la persona queda nuevamente igual o peor que antes de haber recibido el proceso. De manera tal que con una figura, un lineamiento de apoderamiento, la persona va adquiriendo las destrezas para poder manejar todo eso que no tiene de momento, para que cuando de momento no recibe esto pueda hacer otras cosas. En Matri buscamos desarrollo económico para las personas. Por ejemplo, la persona necesita de momento conectarse con algún servicio de asistencia de gobierno, pero al mismo tiempo tiene un plan en el que está estudiando o está desarrollando una idea de negocio para volverse autosustentable, desarrolla un presupuesto, el cómo manejar el dinero efectivamente, cómo hago estos pagos primero, estos luego, desarrolla unas estructuras que se forman parte de la persona y luego nosotros o la fuente que está dando la ayuda se desconecta, la persona no termina peor. ¿Qué hacen los sistemas asistencialistas? Pues ayudarte realmente, para ayudarte a que sigas siendo pobre, porque realmente te obligan a depender incluso. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Porque lo necesitas, la pobreza es así y el mismo gobierno perpetúa la pobreza. Tú necesitas el plan médico del gobierno, necesitas el PAN. Eh, sí, ¿qué pasa si tú comienzas a trabajar o si tú comienzas a tener otros ingresos adicionales que estás, claro, buscando la autosuficiencia? ¿Qué pasa? Te los quitan. Entonces tú dices, espérate, me tengo que quedar aquí porque me están obligando, porque si gano más dinero, me los van a quitar y no puedo, es casi imposible. Nosotros luchamos contra eso y es bien difícil, pero no por la persona, sino porque el sistema obliga a las personas a seguir siendo pobres y nosotros nos desconectamos completamente de todo ese proceso y es sumamente efectivo y es lo que logra finalmente que la persona pueda eventualmente incluso pagar su casa, porque nosotros no necesariamente estamos siempre, ¿sabes? Y esos son los mayores logros, cuando la persona luego puede, de forma autosustentable, persistir a través del tiempo y utilizar todas esas herramientas de forma permanente, de que salen de sí, y se desconecta finalmente. O sea, esa es la distinción principalmente. Es asistencialismo, te ayudo y te doy algo para que quedes medianamente satisfecho, porque yo creo que te está enriqueciendo, vamos. Esto es un asunto de remediar, porque yo te hago sentir medianamente que estás bien, pero realmente lo que estoy haciendo es que sigas necesitándome, porque yo como Estado me beneficio de que tú me necesites, y perpetúo esto. Y las personas no es que quieran vivir en esta situación, o sea, es que no tienen de otra. Y nuestro Sí. modelo de apoderamiento les da otras herramientas de impulso, de apoyo, apoyo con la vivienda, apoyo con redes de apoyo, con herramientas, con talleres, con esfuerzos concretos, con seguimiento, con acompañamiento, para que la persona pueda fortalecer todas esas áreas y entonces poder decirle adiós a todo ese sistema asistencialista, desconectarse y ser autosuficiente. Uh-huh. Yo pienso de momento, cuando hablamos de asistencialismo y apoderamiento, recordé como cuando pisas un clavito con una goma del carro, que le pones un parchito, le pones la inyección y con el tiempo ese parchito de esa inyección deja de funcionar o coges otro clavito y cuando vienes a ver
al año, pues la goma la tienes que cambiar. O sea, se convierte en un caos porque después tienes que invertir en la goma, que te sale más caro, que ¿verdad? Se pudo poner peor la situación y tienes un tremendo caos. A lo mejor no tienes ni tan siquiera el dinero para cambiar la goma. De momento pensé en eso, porque en muchas ocasiones vemos como un servicio, por ejemplo, se te da tal ayuda, me recuerdan los municipios que dan ayuda para pagar la deuda de energía eléctrica, le di la ayuda, no la puedo pedir por 6 meses, para los próximos 6 meses volví a solicitar la ayuda porque es que no tengo dinero para pagar el servicio de energía eléctrica. Así que se sigue repitiendo el patrón, ¿verdad? Y la persona sigue yendo, así que lo veo de esta forma, la explicación que nos está dando Galarza con esto de los parchitos. Resolví algo de inmediato, pero no estoy trabajando con la persona para que a corto, mediano y largo plazo no te requiera otra vez cubrir esta necesidad, sino que se apodere de su proceso y pueda ser autosuficiente y apoderada. Muy bien. Bueno, entrando a algunas de las preguntas que la gente o comentarios que han ido haciendo, voy a atender algunos que he podido ir viendo y que les prometí aquí los íbamos a contestar. Por ejemplo, alguien preguntó que qué trabajo se hacía con los perpetradores, ¿verdad? Lo que nosotras solemos llamar la persona agresora. Bueno, pues sobre eso hay varias cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Algunas de ellas han sido buenas, otras no tan buenas. En el caso de las personas agresoras, ha habido grupos de hombres que se han organizado para trabajar desde una perspectiva de género, precisamente, con hombres que tienen problemas de agresividad y de mal manejo del conflicto. Una de las cosas importantes que dicen en uno de esos grupos, por ejemplo, había uno que se llamaba Colectivo de Vivencias y Género, era que el primer paso es que la persona agresora tiene que reconocer que tiene un problema de agresividad, que lo tiene que manejar y querer trabajarlo. Y querer trabajarlo es tan complicado como el proceso que tiene que trabajar la persona que es víctima, porque en ambos casos hay que deconstruir todo ese sistema de creencias que le ha hecho pensar que tiene que reaccionar con violencia en determinadas situaciones, o que le ha hecho pensar que las mujeres o los niños y niñas en su familia, otras personas vulnerables, son dispensables, son personas que tú puedes golpear, que puedes disciplinar, que puedes de alguna manera disponer de su vida. Ese es un trabajo complejo y profundo. En Puerto Rico, cuando se aprobó la Ley 54 en el 89, se creó lo que se conoce como los programas de desvío, que era una puerta de salida dentro del sistema de justicia para cuando se radicaba una denuncia contra una persona agresora. Si esa persona se comprometía con unos talleres para manejar su violencia, pues se permitía que ese caso se quedara en suspenso. Bueno, eso todavía existe. ¿Qué problema ha habido con los programas de desvío? Bueno, que no hay la voluntariedad necesaria para que esto funcione. La gente se mete en el programa de desvío, que por cierto tienen que pagar de su bolsillo, que es otro problema para los hombres que viven en pobreza. Entran por ahorrarse la cárcel o ahorrarse un proceso judicial y pasan por los talleres, pero no necesariamente los talleres pasan por ellos. Y lo otro que ocurre es que esos sistemas esos programas de desvío se supone que sean periódicamente evaluados por el gobierno, específicamente por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y quedan certificados como que funcionan. Pues miren, hace años que eso no se evalúa, no se sabe si funcionan, están ahí. Otras iniciativas comunitarias a nivel de organizaciones, pues bueno, si de algo hemos estado bien claritas en Matria y otras organizaciones de mujeres, es que el educar para la equidad, la educación con perspectiva de género en todo el sistema de enseñanza es la pieza clave para que podamos ir levantando una generación de seres humanos que entiendan e internalicen la idea de que independientemente de tu sexo biológico o de tu identidad de género o de tu orientación sexual o de cómo tú te conceptualices, todas y todos somos seres humanos con iguales derechos. Cuando se hablaba de los currículos para la educación para la equidad en el Departamento de Educación, que fueron detenidos en 2017 por Julia Kelleher a petición de Rivera Schatz y como parte de la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista, esos currículos que se habían trabajado incluían cosas inofensivas para la gente que estaba metiendo miedo con eso
y que a la misma vez eran efectivas, inofensivas para la gente que tenía miedo de que se hablara de pornografía en los salones, que de eso nunca se trató, y efectivas en el sentido de que le permitían a los niños y niñas construir otros conceptos. Por ejemplo, en una clase de ciencia, y esos currículos yo los vi, estuvieron en mis manos, en una clase de ciencia, al hablar de aportes a la ciencia, pues en vez de hablar solamente de científicos varones, se incluían nombres de mujeres científicas, para que los niños y niñas pudieran entender que independientemente que fueras niño o niña, tú podías desarrollarte en el campo de las ciencias, de las artes, de la literatura, porque tradicionalmente las aportaciones de las mujeres en todos esos campos suelen ser invisibilizadas. Se trabajaba también con lo que se conoce como el currículo oculto, que no necesariamente es lo que ocurre en una clase, sino la manera en que se interactúa en un salón. Y ustedes saben que muchas veces, dependiendo de los maestros y maestras, podría pasar que a las nenas siempre las pongan a barrer y a los niños siempre los pongan a botar la basura, ¿verdad? Pues parte de la idea que había detrás de eso era como que no, las niñas y los niños pueden distribuirse las tareas de manera equitativa en el salón. Las niñas no tienen que hacer siempre las mismas tareas para ayudar y los niños tampoco. Que cuando se hablara de deporte no hicieran lo que se hacía en las escuelas por muchos años y se sigue haciendo todavía, que es pensar que no puede haber equipo de baloncesto de niñas, que los equipos de baloncesto son para varones. Y así en otras áreas. Así que eso es algo que lo estamos impulsando desde hace pues, como 20 años, o más de 20 años, muchos años llevamos trabajando con esto, tratando de que ocurra, ¿verdad? Que se pueda incorporar esa visión de que las mujeres y los hombres, independientemente también de su orientación sexual o identidad de género, pueden y deben ser respetadas y respetados porque sí, porque son seres humanos. Ese es el antídoto a la violencia. Y es un trabajo que se hace con hombres y mujeres, con niñas y niños. Los otros esfuerzos que se han hecho son esfuerzos de educación comunitaria. Matria lo ha hecho y lo hacen muchísimas otras organizaciones de mujeres. Nosotras no solamente trabajamos con mujeres, nosotras damos talleres en comunidades. De hecho, Matria tuvo el año pasado corriendo unos coloquios comunitarios por la paz y seguridad de las mujeres en las que participaban varones de las comunidades. Eran parte de las discusiones y asumían responsabilidades también para que en sus comunidades no hubiera violencia hacia las mujeres. Y eso, el que participen varones que ya tienen un nivel de conciencia en estos procesos, es algo que tiene un efecto multiplicador porque a través del ejemplo se ve que hay otras maneras de acercarse a las relaciones sociales que no necesariamente impliquen discriminar o violentar a otras personas. En cuanto a terapias para personas agresoras, pues hay servicios para eso. Lamentablemente pasa como lo mismo que pasa con las terapias o las intervenciones para las mujeres. Y aquí quiero tocar otro punto que tiene que ver con los códigos de ética de las distintas profesiones. Tanto en la psicología como en el trabajo social, los códigos de ética impiden que una trabajadora social o una psicóloga o psicólogo imponga a su participante de servicio sus creencias personales o su sistema de valores religiosos o de cualquier otra índole. Le impide también que discrimine. Pero en la práctica sabemos que a veces llega una mujer en una situación de violencia ante una trabajadora social que cree que la mujer se lo buscó y simplemente la termina de destruir en la intervención. Pasa lo mismo cuando es un hombre que va buscando ayuda porque quiere manejar una situación de violencia, porque es agresor y se reconoce como agresor. Si tiene la mala suerte que le tocó con un psicólogo de esos que merece que le quiten la licencia, probablemente el psicólogo lo que haga sea detener ese proceso y decirle, pero es que tú tienes tu derecho. Y esos casos existen, ¿ok? Existen. Así que nosotras en Matria por mucho tiempo tuvimos el Instituto de Género y Educación de Avanzada y estuvimos trabajando con talleres para educar a profesionales del trabajo social y la psicología con este tipo de estrategias e intervenciones para que cuando a sus puertas llegara solicitando servicios una mujer, una persona agresora, alguien de las comunidades LGBT, tuvieran en su cabeza ya un sistema basado en la ciencia que le permitiera hacer una intervención efectiva. En cuanto a otra de las preguntas que era sobre las construcciones religiosas, las construcciones de pensamiento religiosas y cómo nos impactan, bueno, pues nosotras en Matria lo reconocemos en las intervenciones con las participantes, ¿verdad? Y como dijimos ahorita, respetamos la diversidad de creencias religiosas y lo que hacemos es simplemente acompañarlas en ese proceso en el que ellas mismas van deconstruyendo las ideas que le hacen daño. Nosotras no le vamos a imponer eso a nadie. Ahora, a nivel de activismo, o sea, fuera de la sala de intervención,
Matria tiene un trabajo de muchos años exigiendo la separación de iglesia y Estado, exigiendo que cosas como las terapias reparativas que querían imponernos a través de leyes en las cuales las iglesias o las personas pudieran tratar de curar algo que no necesita cura, que es la orientación sexual o la identidad de género en menores. Nosotras nos opusimos a ese tipo de legislación porque fuera del ámbito de las intervenciones, nosotras estamos claras que no se puede permitir que ningún tipo de religión imponga sus creencias al resto del país a través de legislación que nazca del Estado y se implemente desde el Estado. Así que son, ¿verdad?, dos ámbitos distintos. A nivel de intervención, nosotras estamos bien conscientes de cuáles construcciones le hacen daño a nuestras participantes y lo que hacemos es acompañarles para que puedan tomar decisiones y ellas mismas entender e internalizar la idea de que eso que está pasando ahí no les viene bien. Porque si nosotras se lo decimos, eso es otra forma de violencia. Si nosotras le tratamos de imponer y sacarlas de una iglesia o sacarlas de una creencia sin respetar ese proceso, eso es otra forma de violencia, perderían la confianza en nosotras. Y hubo una pregunta sobre el uso de sustancias. José y Anis, yo sé que hemos tenido participantes con uso problemático de sustancias y una de las preguntas era cómo incorporamos a nuestro proceso de servicio y de intervención situaciones en las que la participante, él o le participante, tienen uso problemático de sustancias. Pues se trabaja en enfoques de reducción de daño. O sea, nosotros no castigamos a la persona por vivir una experiencia y enfrentar problemáticas con el uso de sustancias. Lo integramos con otros profesionales y eso es parte de lo mismo que menciona Marley sobre las fronteras que nos establecen los códigos de ética de la psicología y del trabajo social. Cuando algo sobrepasa la frontera del servicio que nosotros ofrecemos, tenemos que buscar otras fuentes de apoyo para manejar eso. E integramos otros profesionales especializados en el tema. Usualmente trabajamos con profesionales en el área de San Juan, en centros de salud, principalmente con centros de salud 330 que trabajan con esta población y trabajan con enfoques de reducción de daño. Y eso es, en otras palabras, esto es básicamente la persona quiere dejar el consumo, pero entonces típicamente por ahí lo que hacen en otros espacios es exigirle a la persona que deje de usarlo ya, que esté fuera del consumo para poder darle el servicio. Pues nosotros en ningún momento eso va a ser un criterio, ¿verdad? Que no consumas para poder darte el servicio, sino que se va trabajando dentro del plan de intervención y con conexión con otros profesionales, de manera tal que la persona pueda bajar la dosis poquito a poco. Pues mira, estás utilizando esta cantidad, pues ¿qué te parece si esta semana bajamos la cantidad o lo haces de esta otra forma? Y vamos trabajando eso paulativamente con una integración de otros profesionales en el proceso, pero jamás es un criterio para nosotros no ofrecer los servicios porque estaríamos tirando por la borda muchos otros procesos y estaríamos no ayudando a nadie. Enid, si quieres añadir algo a eso. Sí, en el proceso también de buscarle otros recursos psicosociales, también como quizás psiquiatras, psicólogos, psicólogas, siempre se hacen parte a los participantes y las participantes del proceso, se les orienta, mira, tengo estos recursos y la participante tiene la capacidad también de decidir dónde va a recibir su servicio. Igualmente, lo vuelvo y lo recalco, no juzgar. A ver si lo acabo de mencionar, pero es validar su historia y no juzgar en ningún momento por qué la persona, ¿verdad?, está haciendo el uso problemático de sustancias. Simplemente seguimos en el proceso de acompañamiento y tampoco, ¿verdad?, como dijo muy bien Galarza, se le ¿verdad?, obliga a que tienes que dejar, ¿verdad?, el uso problemático a cambio del servicio que te estamos ofreciendo. Eso nunca, ¿verdad?, se debe de hacer. Sí. Detrás, detrás de un uso problemático hay una historia que muchas veces es una historia dolorosa, o tal vez hay la posibilidad de opacar mucho sufrimiento, ¿verdad? Y hay que honrar todos esos procesos. Y es que quien quizás sea más fácil de descartar, ¿verdad?, pero es quien más lo necesita. Y hay que considerar eso también. Sí, eso que trae José es bien importante porque,
Mira, nosotras en Matria, en todos nuestros programas, tenemos que reconocer que es un trabajo bien fuerte, ¿verdad? Porque estamos trabajando con poblaciones que otras organizaciones no quieren trabajar. Doy el ejemplo de la incubadora de empresas. Para nosotras sería bien fácil y tendríamos unas estadísticas súper altas con mucho show-off de empresas incubadas si nos dedicáramos a incubar empresas de gente que sea clase media, con bachilleratos, maestría y que tengan unos accesos que no tienen nuestros participantes. Esas empresas son súper fáciles de incubar. Cuando digo fáciles me refiero a que tú no tienes que estar manejando las cosas que manejamos nosotras con algunas participantes de la incubadora. Por ejemplo, falta de transportación, falta de techo seguro, niños y niñas con problemas de autismo u otras condiciones de diversidad funcional, personas que no saben leer y escribir bien. O sea, nosotras hemos elegido trabajar con la gente que el resto del sistema ha desechado. Que gente que el resto del sistema ha dicho, yo no voy a invertir ahí porque ese trabajo lo voy a perder y no va a haber resultado. Entonces, para nosotras, todo este modelo de intervención que le hemos presentado hoy es importante porque es un modelo de intervención que apuesta a que ese ser humano que está ahí, si se le dan las condiciones necesarias y el apoyo necesario, se va a poder transformar de tal manera que va a tener una vida plena y va a poder vivir en bienestar y va a poder inclusive ser parte de los procesos sociales del país y políticos. Porque en una democracia que se basa en lo que opina, dice y hace un porcentaje mínimo de la población, no es una democracia. Ahí es una vitrina, ¿verdad? Es un espejismo. Y nosotras apostamos a un país donde la gente pueda tener la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Y para hacer eso hay que empezar por estos procesos pequeños, individuales, con la gente en el día a día, acompañándoles para que superen la violencia, pero superen también muchísimos de los problemas que surgen de las desigualdades. Así que yo creo que ya con eso podemos ir cerrando. No sé si José y Enid quieren dar algún mensaje final antes de que terminemos. Si quisiéramos que se repita nuevamente el número de la línea de emergencia, pero antes de eso, si estás viviendo alguna situación de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, trata humana, tú, un familiar, quien sea, pásale este teléfono, comparte esta información. Si es necesario, pues llama. No necesariamente tiene que ser porque quieres buscar ayuda al momento. También podemos orientarte, darte la información para que tú puedas decidir cuándo salir. Tú sabes cuándo es el momento y vas a saberlo. Así que puedes llamarnos en cualquier momento. Estamos 24 horas al día y ya sabes que no tienes que decir tu nombre si es necesario. Estableceremos una palabra de seguridad que puede ser barro, puede ser lápiz, lo que sea. Una palabra que sepamos que eres tú para si vuelves a llamar poder seguir trabajando el proceso que estaremos comenzando contigo. Así que el número de teléfono es, si puedes decir a Marilis. Ah, ¿no te acuerdas? Es 787-489-0022. 787-489-0022 y lo pueden buscar en nuestra página de Matria. Está fijo en la parte superior de la página. Es de las primeras cosas que van a ver cuando entran a nuestra página de Facebook. Enid, ¿algo que quieras decir para cerrar? No, ya no sabemos el número de memoria y seguir entonces aprendiéndonos ese número y compartiéndolo con todas las personas que quizás conozcamos que estén en una situación de violencia. Si tú no sabes cómo ayudar a la persona, no sabes proveerle los recursos, no tienes idea cómo ayudarla, pásale este número y con eso vas inclusive quizás hasta salvar su vida. Eso es así. Bueno, pues gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Vi muy buenas amigas y amigos conectados. Hay gente nueva que no conocía y que vi sus comentarios y algunas de las preguntas surgieron de sus comentarios, así que súper contenta de haberles tenido. Esto se va a quedar grabado, compártanlo si les parece que es un contenido importante para que más personas puedan conocer sobre el trabajo de Matria. Visiten los otros lives que están disponibles en la página y recuerden esa línea de emergencia y miren también las otras cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo estamos pidiéndole a la gobernadora que vete el Código Civil. Busquen los posts sobre eso, eso es importante. No podemos dejar que ese Código Civil pase. Y ya con eso, pues cerramos. Gracias a todas y a todos. Entonces, Anne, nuestra directora y coordinadora de redes, le toca cerrar la transmisión. Gracias a todos por sintonizar.